Para quienes tal vez no conozcan la historia de Cuba, para que se ilustren más de lo que está sucediendo, antes de que les vengan a contar mentiras, antes de que les vengan a contar cuentos, entérese de lo que está pasando en la isla de Cuba, una isla con mucha historia relacionada con nuestro país. Pero hay muchos intereses ahí, igual que en México, pero hay muchos intereses negros, hay muchos intereses sucios, hay muchos intereses que todos tenemos que estar alerta. Vamos a analizar este video para que entienda usted un poquito más de qué es lo que está sucediendo en Cuba y no le crea a la televisión. No le crea a la televisión. Acompáñeme a este video ilustrativo. En Cuba se encontraba dominada por Cuba era una especie de concesión británica, pero también los Estados Unidos compartían. Era un protectorado. Y ahí tenían un presidente que se llamaba Batista y que él hacía todo lo que los Estados Unidos y la corona británica decían. La marca Bacardí del brandy tenía la concesión de toda la caña de azúcar de la isla y les pagaba a los que les daba la gana. Era verdaderamente unas injusticias. Y allí se encontraba en La Habana hoteles maravillosos con espectáculos muy haga de cuenta lo que es Las Vegas. Antes estaba en Cuba, Las Vegas. Pero también en Cuba vivían los grandes capos de la mafia siciliana, de la mafia de Estados Unidos, como Al Capone, Lucky Luciano. Eran dueños de todo el vicio, el juego, el espectáculo, la prostitución. Eso era Cuba. Eso era la isla de la Cuba. Isla de Cuba era nada más un lugar donde los gringos y mucha gente de dinero del mundo iban a jugar y a prostituir y todo esto. Pero para la gente de Cuba no les llegaba absolutamente nada. ¿Qué pasó? La revolución cubana llegó con varios intentos, pero desde México, Fidel Castro y algunos hombres también fueron a la isla de Cuba. Y el Che Guevara comandó muchas estrategias para derrocar al régimen de Batista. Se logró derrocar al régimen y los gringos se fueron. Los gringos se fueron ahí y dejaron todo lo que tenían, porque o los mataban o se pelaban y se fueron. Pero ¿qué pasó? Los gringos, como les dio coraje perder todo lo que tenían, pues inmediatamente ordenaron con su poder un bloqueo a Cuba. Desde hace 60 años, Cuba no puede comprar nada, está bloqueado. Fue ayudado por muchos países, pero esos países que ayudaban a Cuba eran sancionados por Estados Unidos, que abusando de su poder económico y de armamento amenazaban a cualquier país que se atrevía a ayudar a Cuba. Hace poco en las Naciones Unidas dictaminaron que se levantara ese embargo a Cuba, pero Estados Unidos le valió queso y no lo ha hecho y sigue presionando a los países que se atreven a querer ayudar a Cuba. Para que tenga una idea, es como si usted en su casa llega alguien y le dice: no puedes salir de tu casa, no puedes comprar nada, no puedes hacer nada, ni nadie te puede ayudar. ¿Cómo le vas a hacer? En Cuba todo
todo cuesta carísimo, carísimo. Por eso muchas gentes salen de la isla, pero lo reciben los Estados Unidos, con la condición de que tiren de duro a Cuba. Quieren recuperar Cuba, pues, siendo así. Quieren recuperar, quieren volver a tener a Cuba en su territorio y hacer de todas las riquezas de Cuba que sean de los Estados Unidos. Eso es una verdadera desgracia que está pasando el pueblo cubano. Han resistido 60 años de injusticia y, como dijo Andrés Manuel López Obrador, si verdaderamente quieren ayudar a Cuba, levanten el embargo. Levanten el embargo. Ahí en Cuba cualquier cosa cuesta 3 o 4 veces más caro si es que las consiguen. Pero aún así, los cubanos han logrado superar en mucho a varios países en el tema de la medicina. Ellos ya tienen su propia vacuna, pero tienen un problema. Tienen su propia vacuna, pero no tienen jeringas. No les han querido vender las jeringas. Andan buscando a ver dónde. Pero en materia de medicina, Cuba está muy adelantada. Tampoco recibe nada, ni siquiera una refacción para un carro, y se las han tenido que ingeniar. Los cubanos, lógicamente, están ahogados, pero no por el gobierno cubano, que tiene que racionar las cosas, porque así es, está obligado. Lo que quiere el gobierno cubano es que levanten el embargo y que la gente decida ya una vez sin el embargo puesto, decida el futuro de su política. Pero los Estados Unidos no quieren. Los Estados Unidos quieren que se ahoguen y que los cubanos protesten y exploten y haya muertos, para entonces sí decir: somos los héroes del mundo y venimos por esta isla que nos pertenece. Esa es la historia de Cuba. Esa es la verdad sobre Cuba, y una verdad que usted tiene que entender. Así como le están haciendo en México, atacando poco a poco a nuestro presidente, también en Cuba, también en Bolivia, también en Venezuela. Los gringos son muy ambiciosos. Y recuerde, la política no es para el que le gusta, la política es para el que le entienda. Y en esto de la política, México siempre ha tenido relaciones con todos los países, pero la cuarta transformación está siendo atacada por gente auspiciada por los Estados Unidos. Mucho ojo, manténgase unido y defienda a su presidente, Andrés Manuel López Obrador. Dale me gusta, comparte, suscríbete para que más gente vea esto y lo entienda, y no le cuenten cuentos de otros, principalmente de los canales de televisión en México. Y recuerde también que la verdad, solo la verdad, aquí la digo yo.